Ok, vamos de nuevo. Ya volvió el Zoom. Vamos a compartir pantalla para hacer la última de la noche. Mi lady me puede decir si se ve y se escucha. Sí, profe. Ok, vamos de nuevo. Entonces, aquí teníamos que la 24 es la opción D, la última. Nos vamos a la 25, mientras llegan los demás, y vamos a ir analizando esto. Lea la siguiente información. Aquí vienen países contaminantes y productores de CO2, debido a sus actividades, llámese económicas, de transporte o de consumo de energías. En este lugar vemos que China y Estados Unidos. China tiene el primer lugar y Estados Unidos tiene el segundo, según las toneladas de consumo o de producción de CO2. ¿Recuerdan cuando vimos que había una pelea de los dos países más contaminantes que estaban entre China y Estados Unidos siempre? Pero acá nos dice que es China. ¿En qué varía esto? Que en un año uno produce más energía gracias al carbón o a elementos contaminantes y el otro puede ser que produzca menos contaminación. Ujú. Entonces, dice lo siguiente, con base en la información anterior, las mayores emisiones de CO2 en el mundo corresponden a algunos países del continente asiático. No, porque solo uno. Bueno, habría que ver a otros más, ¿verdad? China es asiática. Corea del Sur es asiática, pero no tiene tanto. La India sí es alta. Japón tiene más o menos. Vamos a ver las otras respuestas. Reino Unido y Corea del Sur. No, no No. están entre las más altas. Estados Unidos de América. Esa podría ser. Y la Unión Europea. eh, acá el asunto es este. La Unión Europea, que prácticamente solo Alemania, ¿verdad? Está acá como entre los principales. Ujú. Pero hay una situación. El número de China es demasiado alto. Si sumamos a China con Corea del Sur, con la India, con Japón, todas son del continente asiático y es la más alta. Entonces aquí los mayores contaminantes son algunos países del continente asiático. Esa es la No. correcta. Ujú. En este caso, ¿verdad? China ya nos Pero indica, entonces, ajá, sí se puede hacer así. Entonces, profe, si saliera, digamos, de sumarse lo ideal sería varios países. sumarlas. Lo ideal sería sumarlas, porque si decimos China más Corea del Sur, más la India, más Japón, nos va a dar un número alto, más alto que el de Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos queda descartada, porque viene Estados Unidos solo. Y la Unión Europea, el único que tiene alto es Alemania. Alemania, Sí. Reino Unido y Rusia, y no le llegan a los talones a China. 600, 792, 700, como 1030 y algo produciría Europa. Hagámoslo acá por números, 1030. Hagámoslo con números. Estados Unidos por sí sola produce 2183, perdón, 2130 produce Estados Unidos. Reino Unido y Corea del Sur serían 168 y 192 serían como 270 apenas. Y solo China, que es asiática, produce 2430 toneladas o millones de toneladas. O sea, gana la A. Sí, se lleva eso. Ujú. Exactamente. Vamos a la 26. A nivel mundial existen naciones que producen grandes cantidades de gases, los cuales ocasionan efecto invernadero. ¿Esto se debe a qué? Un segundito nada más para ver qué me llegó. Ah, ok, no, que con séptimo voy mañana.
para aprovechar este rato con ustedes. A nivel mundial existen naciones que producen grandes cantidades de gases, los cuales ocasionan el efecto invernadero, o sea, como los que vimos anteriormente, ¿verdad? Esto se debe a que han establecido políticas orientadas en disminuir la huella de carbono. No, No. que más bien esa es contraria, eso sería para bien. Sus actividades productivas dependen de la agricultura y la ganadería. En este caso no es por eso. Los países del primer mundo demandan gran cantidad de gases industriales. Esta sí me suena. Ujú. Y geográficamente se localizan en la zona intertropical, situación que acentúa la producción de dióxido de carbono. En este caso, ni por ser la más larga, este caso es la C. Ok. Los países del primer mundo emanan gran cantidad de gases industriales, ¿como cuáles? Estados Unidos está catalogado en el primer mundo, está Rusia, está Reino Unido, está el Reino Unido mismo que Inglaterra, está Japón, está China, son potencias comerciales e industriales y son los mayores contaminantes según el cuadro que vimos. O sea, este cuadrito nos ayuda a resolver esta y esta a la vez. Las dos. Ajá. Exacto. Nos vamos a la 27. ¿Cuál es un factor que ha contribuido a disminuir el efecto invernadero en el planeta? El incremento en el uso de la energía eólica. Esta me parece que es la correcta, porque dice han contribuido a disminuir el efecto invernadero. O sea, dejar de producir energía por petróleo y utilizar energía limpia como el aire. El uso de combustibles fósiles, nada que ver, más bien afecta. La reforestación en zonas tropicales como el Congo y el Amazonas. Esas se las trae. Sin embargo, el Congo y el Amazonas ya están sembrados. Entonces, nada hacemos con reforestarlas. Ujú. El exceso de radiación solar en las zonas polares que ocasiona el aumento del vapor de agua. Ahí nada que ver. Esa más bien es mala. Aquí la respuesta correcta es A. El aumento en las energías limpias. Ok. Lo que sigue. Lea el siguiente texto. Es un gas relevante para el proceso de oxidación en la troposfera. Se produce a partir de la descomposición del estiércol del ganado. Esto es principalmente metano. En algunos cultivos como el arroz y de los residuos sólidos, así como la quema de pastos. Aquí el que produce todo esto es el metano. Profe, ¿qué es el metano? El metano es un gas similar al de las cocinitas de camping. Es un gas combustible que se puede quemar y evita el calentamiento de la tierra. Mm, Entonces, por eso es que hay gente que usa las chancheras y las ganaderas para producir gas de cocina. ajá. Ujú. Sale principalmente de la pudrición. Por eso es que lo podrido tiene un olor tan penetrante. Los botaderos de basura huelen feo, principalmente porque la pudrición genera metano. Bueno. Ok, vamos a la que sigue. Este país es considerado como uno de los principales productores de carbón en el mundo para generar la electricidad y cemento. De ahí que encabeza el segundo lugar como emisor de contaminantes que afectan la atmósfera. Además, la creciente demanda de productos manufacturados de ese país aumenta su responsabilidad en la producción de estos gases. Esto nos sirve el cuadro del principio que vimos hace un rato. Irán, India, China, Pakistán y Corea del Sur. Entonces, yo recuerdo que en el cuadro que vimos hace un rato no estaba Irán, estaba la India, no está Pakistán y está Corea del Sur. Vámonos en el cuadro a ver entre la India y Corea del Sur cuál es más alto y nos devolvemos otra vez. Ven que a veces una pregunta tiene soluciones para otra. Acá en Ujú. este cuadro vamos a borrar un poquito para entender. Que dicha que esto no es como la pizarra del colegio que se mancha. Es una ventaja. Ok, acá tenemos lo siguiente. Dice que, vamos a usar verde para que no se confunda. Acá dice lo Profe, siguiente. Sí, ¿por qué vamos? ¿Por la 25? 27. Pero Ay, vamos, profe, 27. me brinqué dos.
No importa. Siga por donde vamos y ahora revisa los videos para resolver las demás mejor, para que se ponga al día. Es que me Vea, atacó mi hermano allá a hablar, entonces. no, está bien. Sí. Ok, volviendo al asunto. El pique en esa pregunta estaba entre India Y Corea del Sur. y Corea del Sur. India tiene 529 millones, Corea del Sur tiene apenas 168. Por lo tanto, y no está Irak ni está el otro país, ¿verdad? Que era como Pakistán. Gana la India. Nos gana la India. Ok. Ahora sí voy a usar azul porque se ve más. Silent, vamos por la 29 realmente. Espere, profe. Ujú. Entonces quiere decir que... Ya, se las voy a dictar. Después usted toma los apuntes. Usted quedó en la 26. No, yo quedé en la 25, profe, es que mi Ok, hermano me atacó. no hay problema. 25A. Ajá, 26 es la C de casa. ok. 27 es la A de Álvaro. Ujú, 28 es la C de casa. ok. Y la 29 es la B de bueno, la India. Mm, perfecto. Ahora en el video usted va a ver que sacamos 3 respuestas de un solo cuadro de una pregunta. Ahora va a ver cómo en el video. Ah, bueno. Ok, número 30. El cambio climático ha ocasionado efectos adversos a nivel mundial. Ven que la mayoría de este examen ya empieza con la contaminación y el cambio climático. Esto es más bonito y más fácil. El cambio climático ha Ujú. ocasionado efectos adversos, o sea, malos. Efectos malos sobre el planeta. Bueno, casi no se entiende. Pero adversos es malo. Efectos malos o negativos. Porque se me... Malos. Esto es efectos adversos. A nivel mundial, ¿cuál es una consecuencia del derretimiento de la cobertura de hielo y de la nieve sobre la superficie del planeta? O sea, la pregunta es una consecuencia, algo que viene después. Reducción de las temperaturas de los territorios ubicados en las zonas nórdicas del Ártico. No, más bien esto no es consecuencia. Más bien sería bueno si se redujeran las temperaturas, pero nada que ver. Incremento en la reproducción de especies marinas. Tampoco, porque más bien habría más peces en el mar en este momento que lo que hay ahora. Disminución de las reservas de agua en las cumbres de los sistemas montañosos. Esta sí me parece correcta, la C. Y la D dice aumento en el nivel del mar y alteración de los ecosistemas en las regiones polares. Esta sí es la correcta, la D de dedo. ¿Y por qué? Porque al derretirse los polos aumenta el nivel del mar, que es lo que sucede en Punta Arenas. Y se alteran los ecosistemas en las regiones polares. Ejemplo de ello, la imagen de los osos polares que ya no tenían para dónde caminar. Y una de dos, o se tiraban al agua a nadar y se morían de estar nadando, cansados de buscar otra parte con hielo para salir del agua, o no tenían dónde cazar. Entonces, en este caso, es la opción B, la última. 30D, y nos vamos a la 31. Afectación del cambio climático en agricultura. O sea, cómo se ve perjudicado la agricultura con el cambio climático. Hay lluvias intensas que erosionan la fertilidad de los suelos. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Disminución de los precios de productos de consumo básico como el arroz, maíz, trigo y soya. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque cuando hay mucho aguacero, se queman las cosechas de tomate, los tomates suben hasta 2.000 el kilo. Cuando el agua daña las hortalizas como la brócoli, la coliflor, las lechugas, todo eso sube de precio. Por lo tanto, esto es imposible que suceda. Cuando hay más problemas, las cosas bajan de precio. Cuando hay mucha producción, baja. Cuando hay muchas, digámoslo así, cuando se ve afectada la cosecha y es muy difícil producir, las cosas siempre van a subir de precio. Y siempre habrá una excusa, que hubo mucha agua, que el verano fue muy seco. O sea, siempre ustedes escucharán eso en los supermercados o en las verdulerías. Por lo tanto, es imposible.
Incremento de plagas de insectos como consecuencia de las altas temperaturas. Esta sí me parece. Proliferación de abejas. Mentira, las abejas están muriendo. Si la tierra se calienta a 2 grados más, las abejas desaparecen. Si las abejas se desaparecen, no hay polinizadores de plantas y nos quedamos sin comida. Eso está comprobadísimo. Y Profe, y aumento en el rendimiento de las cosechas tropicales. Ya le explico. Esto es imposible. Por lo tanto, aquí la única opción correcta es la B. Ahora sí, dígame la pregunta, Sailin. Lo de los no, insectos. profe, soy yo, Perdón, dígame. proliferación De de plagas abejas de que es insectos. complemento. No. Ok, voy. Aquí hay dos diferencias. En el caso de la B, van a proliferar insectos, pero dañinos. ¿Como qué? Como las purrujas, los mosquitos, los zancudos, que más bien son plagas y son dañinas. Por eso, Y esa palabra es como que se hacen más insectos, digamos. proliferación es lo mismo que incremento. Son Ok. sinónimos, pero como en los exámenes no se puede usar la misma palabra 2 veces, tienen que ponerlo así. Las dos significan aumento. Si aumentan los insectos, yo pensaría que aumentan las abejas, pero las abejas sí son delicadas porque son buenas y se mueren con el Ah, aumento de la temperatura. En cambio, los zancudos, los mosquitos y las purrujas sí pueden vivir en zonas altas cuando el clima calienta. Ejemplo acá. Tal vez antes no había tanto zancudo y purruja como hay ahora, o moscos. La abeja sí ocupa un Profe, clima. entonces, ¿cuál es? La B, incremento de plagas de insectos. Ok. Ujú. Pero los insectos dañinos, como los moscos, las purrujas, los zancudos, las moscas. Aquí la plaga de moscas es algo bello en Semana Santa. Yo nunca había visto tanta. Uy, señor, es algo terrible. Sí, y sí. se da por dos razones, porque esta zona ha calentado y también por el asunto de la broza del café. Ok, Oh, a la 32. Lea la siguiente información. Efectos del cambio climático. Ve que seguimos con el mismo tema. En Australia y Nueva Zelanda se han intensificado las inundaciones agravadas por el desarrollo costero y el crecimiento demográfico. Entre los posibles efectos que enfrentaría Europa, se puede mencionar el aumento de las aguas repentinas de las costas, la erosión y las frecuentes inundaciones. Ambos casos se viven en Punta Arenas, ¿verdad? Por eso hay inundaciones, porque no hay ríos, sino que el mar está aumentando de tamaño o de altura. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es un tipo de efecto? ¿Cuál es el tipo de efecto que provoca el cambio climático en las regiones mencionadas? Daños económicos, daños educativos, esta la descarto de una vez, ambiental, nada que ver, y daño cultural, menos. Aquí es daño económico. ¿Por qué económico? Porque hay pérdida de casas, de comercios, de industria, de zonas agrícolas, porque el lago está subiendo de altura. Así de fácil. Ahora, si estos dos casos dijera que se han inundado escuelas, el daño sería educativo. Si dijera que el daño ha ocasionado pérdida de bosques, sería un daño ambiental. Si dijera en estos dos casos que había una tribu a la orilla de la playa y que se tuvo que ir, una tribu de, qué sé yo, de indígenas, y se tuvieron que ir de ahí, producto de la inundación, sería un ambiente cultural. ¿Estamos? Sí. Y si quiere pueden agregarle ahí, educativo, daño en escuelas, ambiental, daño en la naturaleza, cultural, daño a las culturas o civilizaciones o tribus. Pueden agregar eso a la par para que les quede claro qué es la diferencia entre cada una. ambiental, ¿qué era? Digamos, el Ambiental, medio daños ambiente. del medio ambiente.
¿Cómo qué? Como que se destruyó un bosque, un parque nacional. Ok. La cultural es daño ¿qué? ¿Daño a la tribu? ¿O qué? Cultural, daños en tribus o poblaciones. Como en el caso de que una tribu se tuvo que ir de la playa porque ahí vivían desde tiempos de sus ancestros y se les inundó la comunidad. Los de Brasil sí pueden vivir esa situación, los que viven en las orillas del río Amazonas. Pero como en este caso es Australia y Nueva Zelanda, y el daño ha sido precisamente en lo que es la estructura, las construcciones, las casas, las ciudades, entra en lo económico. Ok, vamos a la que sigue. Lea la siguiente información. En el 2005 el huracán Stan afectó a Guatemala. Vamos a la otra, para no entrar tanto en... El 24 de noviembre del 2016, Costa Rica ingresó a Costa Rica el huracán Otto. Ok, ambos son huracanes. El huracán que tiene agua y tiene viento, ¿verdad? Todo huracán tiene eso, agua y viento. Entonces dice que cómo se llama la manifestación de fenómenos naturales extremos de origen, agua y viento, es hidro que significa agua y meteorológico tiene que ver con el viento y condiciones atmosféricas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Vieron qué fácil? Sí. Otras observaciones. Geológico tiene que ver con la Tierra. Ecológico sería medio ambiente. Ahí más o menos se entiende. Medio ambiente. Y tectónico tiene que ver con sismos. Por lo tanto, ninguna de estas tres tiene nada que ver. Hidrometeorológico es agua y viento. Todo huracán tiene esa característica. Llueve y hace viento. Hidrometeorológico. Ok, nos vamos a la que sigue. 24. Aumento de las temperaturas, eliminación de bolsas de plástico, intensificación de nivel de precipitaciones. Precipitaciones es un sinónimo de lluvias. Mal escrito, pero se entiende. Son lluvias. Y recolección adecuada de desechos sólidos. ¿Cuáles de los anteriores identifican dos factores que influyen con la propagación del Zika en Centroamérica? Propagación es expansión, ¿verdad? O sea, ¿por qué el Zika se expande? El Zika, sabemos que es de un mosquito. Lo produce el mismo mosquito que produce el dengue. La Y 1 y la 3. vamos a ver si es cierto. La 1 dice aumento de temperatura. Sí, porque la anterior hablaba que los mosquitos proliferaban gracias al aumento de la temperatura. La eliminación de bolsas de plástico ayuda. Entonces no puede ser. Más bien ayuda a evitar eso. Elimina la proliferación de depósitos para el zancudo. Se intensifica el nivel de precipitaciones. Sí, muy bien. Y la 3 es recolección adecuada. Nada que ver. 1 y 3. La opción A. ¿Vieron qué fácil? 35. La sequía es la disminución de la cantidad de agua. Con solo eso nos quedamos. Vamos a ver si ya podemos pasar a lo demás. Ya sabemos que la sequía se da por el cambio climático. De acuerdo con el texto anterior, se puede inferir. Inferir es como determinar o se puede deducir. Voy a ponerle por aquí. Deducir o afirmar que uno de los impactos provocados por las sequías en los países centroamericanos radica en aumento sostenido del ciclo hidrológico. Nada que ver, porque más bien se ve afectado. El ciclo hidrológico es cuando el agua llega al mar, se evapora, se produce vapor de agua, se forman nubes, llega a las montañas, llueve, se produce agua dulce y nosotros la utilizamos. Y lo que sobra vuelve a ir a dar al mar y se vuelve a evaporar. Eso es el ciclo hidrológico. Nada que ver.
Acidificación de las fuentes de agua dulce. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuentes de agua dulce se vuelven ácidas. O sea, no se pueden consumir. Si usted le tira agua ácida o contaminada con ácidos a las plantas, se queman. Pero en este caso no tiene nada que ver con la sequía. Aparición de enfermedades como el cólera. Sí aparece por la falta de agua y la falta de medidas higiénicas, pero aquí la que más es con el deterioro o destrucción de los ecosistemas. ¿Por qué? Muy fácil, porque al no haber agua, los bosques, las selvas se ven perjudicadas y van desapareciendo. Los árboles se secan. Las plantas que usamos para alimentación se secan, se pierden. Vayan a Parrita en pleno verano para que vean qué belleza. Ustedes van a ver que hasta las matas de sandía y de ayote se mueren y de melón. Y que al melón le gusta lo caliente, pero el melón se llega a perder de tanto sol, de tanta sequía. Ok, entonces esa era la D. Nos vamos a la 36. ¿Cuál es un impacto que provocan los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones en la sociedad centroamericana? Desarrollo de tornados y tormentas eléctricas tropicales. Un impacto de los fenómenos climáticos extremos como las inundaciones. Esta está medio mal planteada. Voy a ver las demás. Alteración del relieve producto de los deslaves y deslizamientos. Utilización de las fuentes de agua para la generación de energía hidroeléctrica y desplazamiento de personas hacia las zonas rurales por la abundancia de recursos hídricos. Oigan, qué pregunta más horrible. Está mal planteado, profe. Muy mal. Porque dice, un impacto que provocan los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones. Está horrible. Muy, muy mal planteada. Yo acá, la menos mala, por decirles algo, es la B. Porque las inundaciones sí producen deslaves y producen hasta cierto punto deslizamientos. Pero más bien es al revés. Ellos producen inundaciones. Está rarísimo, vean. Esta pregunta para mí no tiene respuesta. Si dijera diferente, y les voy a poner un ejemplo. Si ella dijera un impacto de los fenómenos climáticos extremos y le quitamos esto, porque esta es la que nos echa a perder todo, y la dejamos hasta ahí con lo que está escrito, es más, táchele en eso, al ejemplo que ustedes tienen para que sea más claro, y la dejamos hasta aquí. ¿Cuál es un impacto de los fenómenos climáticos extremos? Desarrollo de tornados y tormentas tropicales. Sí. Alteración del relieve producto de deslaves y deslizamientos. Ahí cambia. Decía el amigo de Juan Vainas, ahí cambia la cosa. ¿Verdad? Profe, ¿qué le tachamos? Dejen solo, ¿cuál es un impacto que provocan los fenómenos climáticos extremos? Y la dejan hasta ahí. ¿Qué provocan los fenómenos climáticos? Provocan tornados y tormentas tropicales. Yo la dejaría hasta ahí para que tenga solución. Si no, no tiene. Y ponemos la A. Y ponen la A. Con ese nuevo planteamiento ponemos la A. Tachan todo lo demás y queda la A. Es que esa está muy rara. ¿Sí? Le dieron tanta vuelta para que Sí. quedara bien que más bien la dejaron peor. Ok. ¿Está clara entonces esa con ese recorte? Sí, ahí Sí. sí. Ok, nos vamos a la 37. Lea la siguiente información.
Una vecina del distrito de Nosara, del cantón de Nicoya, narró que tal día en la noche las lluvias eran intermitentes, pero que al día siguiente azotaban con un fuerte viento. Vamos a ver por dónde anda la pregunta para no entrar en tanta papaya. La información anterior constituye un ejemplo de una inundación como fenómeno climático extremo que afectó parte de la población costarricense. ¿Cuál fue el impacto que ocasionó? Ve, eso me suena a un huracán. Contaminación de mantos acuíferos, destrucción de viviendas y daños a la red vial es esta. ¿Y saben por qué? Porque ve aquí 2 horas más tarde escuchó que los vecinos gritaban su nombre. Parece un cuento más bien. Pues debía abandonar su casa. O sea, daño a la vivienda, ya que era quebrada que pasaba por detrás se había desbordado. Cuando una quebrada se desborda, causa daños en la red vial. Y ya vimos que hubo destrucción de la casa. Es la opción A. Opción B. Voy a marcarla más bonita. Opción B. Estamos. Aparte que todas las demás no tienen sentido. Contaminación de mantos acuíferos, exterminio de especies en la quebrada, aumento del rendimiento de las cosechas, menos. ¿Estamos? Sí. Ok. Vamos a la siguiente. Número 38. Dame un segundo. No. Es que me hicieron una pregunta ahí, pero no entendí. Mejor después la reviso. 38. El incremento en las emisiones de los gases de efecto invernadero, producto de las actividades realizadas por el ser humano, han provocado el calentamiento global. Dejémoslo hasta ahí. Ante el desarrollo de eventos meteorológicos se ha contemplado políticas de gestión de riesgo con el objetivo de... Entonces, políticas de gestión de riesgo es la pregunta. ¿Para qué sirven? La política de gestión de riesgo son políticas, llámese para prevenir o mitigar un desastre. ¿Qué era prevenir? Evitarlo. ¿Qué era mitigar? Reducir el daño. Un huracán no podemos prevenirlo, pero podemos mitigar el daño. Esa es la diferencia entre esas dos palabras. Ahora vamos con los objetivos de la gestión de riesgo. Predecir con exactitud la presencia de huracanes en todo el territorio nacional. Esto es imposible, no se puede predecir. Planificar y ejecutar medidas de adaptación ante los problemas de las sequías. Esta anda por ahí. Voy a poner puntito. Erradicar los desastres naturales. No se pueden eliminar los huracanes. Aunque pongamos un abanico de 10 kilómetros de ancho. Ignorar los riesgos de origen social, nada que ver. Aquí la única que se adapta es la opción B. Las otras son imposibles, no se pueden desarrollar. Esta tiene más sentido cualquiera de estas que aquella de ponerle la tapa al volcán para que no saliera vapor. Por ahí andan esas tres que marcamos que no. 39. Ay, más fácil todavía. Consiste en el conjunto de medidas para impedir que sucesos naturales o acciones realizadas por el ser humano generen desastres. Lo anterior es mitigación, adaptación. Adaptación no es. Negligencia es no hacer las cosas por puro gusto. Y la impugnación es como apelación. Ahí la única que queda es la A. Es más, impugnación es lo mismo que ustedes van a hacer a licencias o a multas de MOP cuando tienen un problema, qué sé yo, que les hicieron una parte, que hay que ir a la oficina de impugnación. Por lo tanto, nada que ver. Es mitigación. Vamos a la que sigue. Lea la siguiente información. Importancia de la gestión de riesgo y la gestión territorial para adaptación de Costa Rica ante el cambio climático. Ven, ahí sí es adaptación. Constituye una herramienta que promueve capacidades en la sociedad para planificar el desarrollo social y económico. Ahora sí, una que complete correctamente el texto. Incentiva el uso de los recursos naturales hasta agotarlos. Jamás. Anticipa los cambios climáticos que van a afectar a las comunidades. Está rara. Esa está rara.
Evalúa a las comunidades y los sectores en situación de vulnerabilidad. Esta sí me suena. Establecen el criterio, las normas y planes que permitan el asentamiento humano en territorios inestables, nada que ver. Aquí está entre la B y la C. Pero hay una situación. Los cambios climáticos no se pueden anticipar con mucho tiempo. Pero los planes de riesgo, de la gestión de riesgo, sí se enfocan en esto, en evaluar la comunidad y el sector en situación de vulnerabilidad. O sea, no es lo mismo la situación que yo tengo acá, donde yo vivo, que es una parte llanita, alejado del río, que la que puede tener un vecino ahí a la orilla del río en el bajo. En eso consiste. Por lo tanto, es la opción C. Respuesta definitiva. Voy a hacerla más bonita. Por ahí. Estamos. En eso consiste la gestión del riesgo. O sea, ¿qué hace la municipalidad? Hace un plan regulador o hace una inspección a ver cómo está el lugar, si el lugar es peligroso o no, y da el visto bueno para construir casas o no, y en caso de que no tengan permiso, pues las manda a quitar. Eso es un plan de riesgo. Lea el siguiente esquema, condiciones de la biodiversidad. Biodiversidad es como variedad de vida. Eso es lo que quiere decir, variedad de la vida o variedad de vida. Ok. Cuando decimos que Costa Rica tiene alrededor del 5% de biodiversidad del mundo, quiere decir que el 5% de todas las especies que viven en el planeta viven en Costa Rica. Por aquí anda el dato, entre un 4 y un 5%. Condiciones de la biodiversidad en Costa Rica, pérdida de las zonas boscosas, principalmente en la provincia de Guanacaste. Ok, vamos a buscar la respuesta. En relación con las condiciones de amenaza y vulnerabilidad como consecuencia del cambio climático en el país, ¿cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Aumento de precipitaciones en las llanuras del Tortuguero, nada que ver. Decrecimiento en las tasas de extinción de flora y fauna. O sea, decrecimiento quiere decir ¿qué? Lo contrario a crecimiento. O sea, una reducción. ¿Cierto? Se da una reducción. Por lo tanto, una reducción de tasas de extinción sería buena y no es esta. ¿Me entendieron el punto? ¿Se acuerdan cuando en mate ven negativo, negativo da positivo? Ajá. Ok, decrecimiento es negativo y tasa de extinción es negativo. Negativo y no negativo se vuelve positiva. Entonces, ¿qué hay? Un aumento en la flora y fauna. Es imposible. Disminución en la reproducción de especies invasoras. Es imposible. Vamos a ver porque aquí sí está medio raro. Disminución en la reproducción de especies invasoras. No se da la no se da la disminución de reproducción de especies invasoras, más bien llega más. Incremento de flora en los humedales. Vean, acá la única que aplica, porque esta no se da, más bien sí aumenta las lluvias en algunos sectores, como en Tortuguero. Profe, Ajá, pero dígame. en la flora, en los humedales, produce más, que lleguen más pajaritos, bueno, más animales. Y vean, nos quedan 10 minutos. Les voy a, para que se vuelva a cortar ya ahí sí quedamos hasta ahí por hoy. Resulta que sí, pero aquí está hablando de cosas malas que sufre la biodiversidad en Costa Rica. Pérdida de zonas boscosas. Mm. Y lo contrario, la pérdida de zonas boscosas es el aumento de las precipitaciones en las llanuras del Tortuguero. O sea, que esas zonas se vuelven más lluviosas, porque todas las demás son buenas.
el crecimiento de las tasas de producción, de las tasas de extinción, o sea, que en lugar de extinguirse, la flora y la fauna más bien aumenta. Ven, ahí esa se contradice. Puede ser un mal planteamiento. Ahí la única posible es la, porque Silent, eso que usted dice es cierto, pero esto es bueno. Y aquí Sí. está pidiendo cosas malas. ¿Me O entiende? sea, esta está mal planteada, pero la única más lógica que tiene la... Es correcto. Usted lo acaba de decir. Aquí está preguntando por cosas malas y la única cosa mala en esas cuatro es esta, la A, y está mal planteada. Ujú. 41. Vamos con la 42. Y nos rindió, lo vamos a terminar, casi lo terminamos. En el cambio climático ha afectado a la salud de la población costarricense. Un ejemplo le representan las enfermedades transmitidas por insectos. Aquí la más común es el dengue. Y la transmite el mosquito Aedes aegypti. 42. Vamos con la 43. Los efectos más drásticos del cambio climático sobre esta actividad en Costa Rica guardan relación con la erosión en las zonas costeras. Esto es lo que se ve en Parrita y en Punta Arenas, que hay un aumento en el nivel de las aguas del mar. Vamos a la pregunta. De acuerdo con el texto anterior, se reconocen efectos que causan el cambio climático en disminución de la salinidad de las aguas, es mentira. Desarrollo de actividades pesqueras, es mentira. Vamos a ver. No. Yo creo que es esta la B. Texto se reconocen efectos que causan el cambio climático en disminución de mantos acuíferos, producción del sector agropecuario. Aquí la única que me suena es a la B. Ah, sí, porque vean acá, pérdida de arrecifes coralinos y cambio en las rutas de las corrientes marinas. Eso afecta a la producción de peces. ¿Estamos? Sí. Vamos a la que sigue. 44. Afectación del ciclo hidrológico, ese es el ciclo de la lluvia, pérdida de fertilidad de los suelos, déficit en el abastecimiento de agua potable, incremento de plagas y rendimiento de cultivos. ¿Cuáles números de los anteriores identifican impactos en el cambio climático con los recursos hídricos? Tiene que ver con hídrico, es agua. La 1 y la 3. Las otras no tienen que ver con el agua. Y la 1 y 3 es la B. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hídrico es agua. 45. ¿Cuál es una acción de adaptación para reducir el impacto en el cambio climático en Costa Rica en el sector agropecuario? Promover, o sea, buscar una acción buena. Promover la producción de fuentes de energía Cuarto. renovables. Ah, Ah, profe, es que le estaba mandando un recado a mi hijo y tenía el altavoz prendido. no, está bien. Ok, una estrategia para producir o para la agricultura que sea buena para reducir el cambio climático. Promover la producción de fuentes de energía renovables. Esto es industrial, nada que ver. Erradicar los efectos de los eventos meteorológicos extremos. Esto es imposible de lograr. Fortalecer el sistema de conservación y de las áreas protegidas. Esta podría ser. Y mejorar el sistema de riego usando métodos como el goteo. Casi que me inclino por esta última. Denme un segundo para analizar a ver si hay algo más. Reducir el impacto climático en el sector agropecuario. Yo me inclino por el goteo, porque el goteo aprovecha el agua constantemente, pero en menos cantidad que no tener un aspersor todo el día tirando. Es una estrategia que se ha utilizado últimamente. Con el goteo usted puede tener plantas en el desierto. Ok, 46. Fuentes de energía, biodiesel, biomasa y solar. A lo que yo veo, las tres son energías limpias o tratan de usar limpieza. Biodiesel es el diésel con aceite de palma o aceite quemado. Biomasa es utilización de materiales en descomposición para producir gas o diésel. Profe, Y solar es la que se obtiene del sol. Dígame, la 45 es la D. el goteo.
En el esquema anterior se distinguen diferentes fuentes de energía, las cuales representan acciones adaptativas en el cambio energético en Costa Rica, con la finalidad de aumentar la eficiencia del transporte colectivo y privado. No me parece. Incrementar en los hogares el carbón, menos. Fomentar en la población el consumo irracional, tampoco, porque irracional es malo. Fortalecer la dependencia de los derivados de los combustibles. Ah, esta es menos. Aquí la que menos mala está es la A. Las demás son como ilógicas. La única diferencia es que en Costa Rica no se produce energía solar para el transporte colectivo. Y se produce biodiesel y biomasa. ¿Estamos claros? Es la A. Ambos se producen para el transporte. Hay trenes y buses que funcionan con biodiesel y biomasa. Con energía solar todavía no. Vamos con la 47. Practicar la acuicultura, esto es lo que son peces. Acuicultura son peces. Como alternativa de producción de especies, mejorar la infraestructura del alcantarillado, aguas residuales y potable, reducir en forma eficiente el uso de fertilizantes nitrogenados y aminorar, esto es como reducir los ecosistemas y la sostenibilidad de los mismos. Aminorar, quiero ver esa palabra ahí. ¿Con cuál número de los anteriores se distingue una acción adaptativa que se debe aplicar en el sector pesquero ante el cambio climático? Me inclino por la A. ¿Por qué? Porque la A nos dice que deberíamos de hacer producción de peces en vez de solo ir a sacarle al mar. No sé si alguna vez han visto en Puerto Jiménez que hay lugares donde hay granjas de peces y de ostiones y de mejillones, que son unas jaulas gigantescas en el mar. Eso es una estrategia que se usa ahora, es la A. Profe, la 46, ¿cuál era? 46 era la A. Utilizar esos combustibles para el transporte. 47 es la A otra vez. Vamos a la 48. En relación con las medidas propuestas a escala global en el año 2015 para disminuir las emisiones de gases, 96 países firmaron el Acuerdo de París. ¿Cuál es un aspecto de dicho acuerdo? Lograr un medio natural sano, equilibrado y sostenible y libre de todo tipo de contaminación es imposible de lograr. Sancionar a las naciones que no logren la reducción de gases de efecto invernadero, esta anda por ahí. Mantener el aumento de temperatura mundial es imposible, eso jamás. Establecer la obligatoriedad de todos los países reduzcan en el año 2023 un 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Esta es la D, 48D. 49. Ven en 4 países y dice que cuál número de los anteriores identifica un país que no firmó el Acuerdo de París y fue Estados Unidos de América, gracias a Donald Trump. ¿Estamos claros? Solo esa. No hay nada que explicarle. Donald Trump se salió del Pacto de París. 50. Reducir contra las emanaciones de gases como el dióxido de carbono. Y nos queda menos de un minuto. Y nos vemos la próxima. Como el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Eliminar las reservas forestales en los países desarrollados. Dice que permiten mitigar los efectos del cambio climático. Esto es imposible. Reducir las emanaciones de gases. Esta sí. Favorecer medidas tendientes al ahorro. Sí. Y proteger zonas boscosas. La 1, la 3 y la 4. Y esa es la opción B.